El Espíritu Santo me ayude. El Espíritu Santo te ayude. Dios te bendiga, varón. Amén, amén. Aleluya. Dios le bendiga, iglesia. Dios le bendiga. ¿Cuántos están contentos? ¿Cuántos están gozosos? ¿Cuántos se gozan en el Señor? Gloria sea el nombre del Señor. Bueno, me ha tocado a mí. El pastor, pues, no sé. Me ha tocado a mí. Yo le voy a invitar que vayamos a nuestra Biblia. Vamos a abrir en el libro de Hebreo. Capítulo 5. Vamos a leer desde el versículo 11 en adelante. Y cuando lo tengan, pues, le voy a pedir que se pongan sobre su pie. Bueno, voy a poner la gafa ya porque ya la vista ya está fallando. Parece que los años ya me están avisando. Bueno, la palabra del Señor dice así, en Hebreos capítulo 5, versículo 11 en adelante. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hasta aquí vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Quiero que inclinemos nuestro rostro a nuestro Dios y oremos a Dios. Padre bendito, gracias. Gracias porque tú eres bueno en gran manera, Señor. Gracias porque para siempre tu misericordia. Gracias por tu palabra. Te rogamos que tú hables a nuestra vida en esta tarde. Ministra, Señor, nuestros corazones. Tú conoces, Señor, nuestra necesidad. Conoce lo que nosotros necesitamos, Dios. Te rogamos, Señor, que sea tú hablando a cada persona que está aquí en esta tarde, Señor. Que no salgamos de la misma manera que hemos entrado a este lugar. Que tú toques nuestros corazones. Padre, te rogamos que mientras tu palabra está siendo compartida, tú traigas sanidad, tú traigas libertad, tú traigas restauración, que tú rompas todas cadenas y todas ataduras, Señor. Y si hay personas enfermas entre nosotros, te rogamos que tú traigas sanidad, Señor. Tú eres, Señor, nuestro sanador divino. Tú eres el que sana toda nuestra dolencia. Tú eres el que sana todas nuestras iniquidades, Señor. Gracias, Padre. Te lo rogamos y te lo pedimos, Señor, en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. El escritor a los hebreos, aquí le está hablando a los cristianos, aquellos que habían aceptado a Cristo en su corazón, aquellos que habían aceptado a Jesús como el Mesías. Le estaba hablando de que había
muchas cosas de qué hablar, pero difícil de explicar. Y no porque él no tuviera la sabiduría o la capacidad para explicarlo, sino por causa del pueblo, por causa de los hermanos. Porque aquí el escritor a los hebreos estaba hablando del sacerdocio de Jesús. Y claro, si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento, quien eligió al sacerdote, a los sacerdotes, fue nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él fue el que eligió a Aarón como el sumo sacerdote y sus hijos. ¿Para qué? Para presentar ofrenda y sacrificio al Señor. En otra palabra, para interceder por el pueblo. ¿Cuántos saben que nuestro Señor y Salvador Jesucristo intercede por cada uno de nosotros? Y claro, Aarón tuvo esta honra de parte del Señor, fue elegido por el Señor. De igual manera, todos los que estamos aquí somos elegidos por el Señor, somos elegidos por Dios. ¿Cuántos son elegidos por el Señor? Amén. Yo creo que todos, ¿no? Y fíjense, el escritor a los hebreos estaba hablando del sacerdocio de Jesús y que era según la descendencia o según Melquisedec. Melquisedec era esta persona que no tenía ni principio ni fin. Y dice que el que lo eligió fue el mismo Señor a nuestro Dios, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. En Hebreos capítulo 7, versículo 1 al 3 dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham, asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio ni de días, ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Fíjense, ¿quién es el que no tiene principio de día y no tiene fin de vida? ¿Quién es? Dios. Pues Jesús tenía dos naturalezas. La naturaleza humana y la naturaleza divina. Por tanto, al escritor a los hebreos se le hacía difícil explicarle a los oyentes, a los cristianos, estas cosas. No podían avanzar. ¿Por qué? Porque se habían vuelto tardo para oír. Pero así mismo como Aarón fue elegido por nuestro Dios, también Jesús fue elegido por el Dios, el Padre, como sumo sacerdote. Dice en Salmo 110, versículo 4, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Dios el Padre
aquí dice que elige a su Hijo, a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como sacerdote. Y la Biblia dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. ¿Sabe por qué? Porque nuestro Señor y Salvador Jesucristo fue tentado en todo, mas en Él no hubo pecado. Mas, sin embargo, los sacerdotes elegidos por la ley o por la ley de Moisés, sí había pecado y tenían que pedir perdón por su propio pecado. En cambio, en Cristo no había pecado. La palabra tardo significa lento o perezoso. Por tanto, las personas se habían vuelto perezosas, habían vuelto lentos para aprender, para captar el mensaje. Y es que la pereza no te deja a ti avanzar. La pereza no te deja a ti hacer nada. La pereza no te deja a ti ni levantarte de un sillón. La pereza no te deja levantar ni de la cama. No tiene deseo absolutamente de hacer nada. Y exactamente esto fue lo que le pasó a aquellos hermanos. La pereza había invadido su vida. El escritor a los Hebreos compara a sus lectores como niños recién nacidos en el Señor. ¿Por qué? Porque no habían avanzado en el Señor. ¿Conocen personas así, hermanos? Que llevan mucho tiempo en el camino del Señor, llevan toda su vida en el Señor, pero no avanzan. No hay un crecimiento, no hay una madurez. Siguen cometiendo los mismos errores. ¿Sabe qué? El Señor espera de cada uno de nosotros crecimiento, madurez espiritual. En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Desear la palabra del Señor como niño recién nacido, para que crezcáis para salvación de nuestra alma. ¿Y por qué la leche? Bueno, porque la leche es el alimento de un niño. Pero una vez que ya el niño va creciendo, va pasando el tiempo, entonces el niño pues ya puede comer otro tipo de comida. Por ejemplo, puré, papilla, ¿no? ¿Por qué? Porque ya va creciendo, ya su estómago pues ya se va desarrollando y ya puede comer otro tipo de comida. Pero nosotros, como cristianos, debemos desear la palabra del Señor para que crezcamos, para que avancemos, para que maduremos. ¿Y cómo maduramos? Poniendo su palabra por obra y práctica en nuestra vida. El apóstol Pedro dice que debemos desearla como niño, la leche, como niño recién nacido, para que crezcamos y avancemos. ¿Usted se imagina una persona adulta bebiendo leche en un biberón? ¿Cómo se imagina usted esto? Usted inmediatamente, usted lo mira y usted ve que es algo que no es normal. No es normal en la vida de una persona adulta con un biberón en la boca. ¿Por qué? Porque ya vimos que la leche, ¿para quién es? Para los niños. Entonces, nosotros deberíamos de pensar y analizar, algo pasa en esa persona
que aún todavía sigue bebiendo leche, todavía sigue con el biberón. ¿Qué es lo que está sucediendo en esa persona? Es algo extraño. Lo mismo pasa cuando una persona no crece espiritualmente. Deberíamos de preguntarnos qué está pasando en esa persona, que no está avanzando en el Señor, que no está creciendo espiritualmente en el Señor. Imagínese usted que una persona lleva tanto tiempo en el Evangelio y no ha crecido nada. Y hay que volver a enseñarle los mismos rudimentos, las mismas cosas básicas. Es decir, cuando tú vienes a los pies de Cristo, la Biblia nos dice que tenemos que perdonar. Tenemos que perdonar las ofensas. Y tenemos que perdonarnos a nosotros mismos, porque a veces venimos cargando una carga. Porque todavía no nos hemos perdonado a nosotros mismos. Desde que tú entregas tu vida al Señor, desde que tú rindes tu corazón a Dios, el Señor perdona nuestros pecados. ¿Y por qué vivimos cargando con la culpa del pasado? Si ya Cristo nos perdonó, ya Cristo pagó el precio por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario. Por tanto, tenemos que perdonarnos a nosotros mismos y perdonar a los demás. Perdonar las ofensas, cosas que a lo mejor no han hecho, que son a lo mejor imperdonables, pero en Cristo lo perdonamos. En el Señor Jesús lo perdonamos. Exactamente, eso fue lo que pasó con los cristianos hebreos. No habían avanzado en el Señor, no se habían vuelto tardo para oír. Hebreos capítulo 5, versículo 11 al 12 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardo para oír, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Los niños dependen de la leche porque no pueden comer comida sólida. Por ejemplo, usted se imagina con un niño con un chuletón de buey. ¿Qué pasaría con ese niño? Se va a atragantar. Entonces no está capacitado para ese tipo de comida. Es otro tipo de comida, hermanos míos. Ahora, a la persona que dependen de la leche, no se le puede hablar como a cristianos espirituales que han alcanzado madurez, sino como a cristianos inmaduros, que son como niños, como le pasó a la iglesia de los Corintios. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 1 al 4 dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres, porque diciendo el uno: yo ciertamente soy de Pablo, y el otro: yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? Había una inmadurez terrible en la iglesia de los Corintios. Eran inmaduros y se comportaban como niños en la fe, con celos, contienda, divisiones, cosas que tienen que quedar en el pasado.
Cosa que tiene que quedar atrás. ¿Sabe por qué? Porque el único que vino a dividir fue Satanás. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. A tal grado que el apóstol Pablo tuvo que hablarle como a niños recién nacidos en el Señor. Hay cristianos que se comportan como niños en la fe. Ellos pasan un balance. Por ejemplo, hoy, ¿quién va a estar en la alabanza? Hoy, ¿quién va a cantar? fulano de tal. No, hoy no voy, hoy me quedo en el culto. Hoy no voy. No voy al culto. Me quedo en la casa, me quedo en casa. Otro, ¿quién va a ser el que va a predicar? ¿Quién va a ser el que va a traer la palabra? La va a traer fulano de tal. Hoy me quedo yo en casa. No, a mí no me gusta cómo predica fulano. Eso es inmadurez. Inmadurez espiritual. Tengo una pregunta, iglesia. ¿A quién ha venido a ver aquí al culto hoy? ¿Ha venido a ver a los de la alabanza? ¿Al predicador? ¿O ha venido a ver y a encontrarte con el Señor Jesucristo? Porque con esa mentalidad, con ese objetivo, es que tenemos que venir. Nosotros venimos a adorar y a glorificar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria y la honra, hermano. A Él, no a ningún hombre. ¿Por qué? Porque ningún hombre ha muerto por nosotros. El único que murió fue Cristo Jesús por ti y por mí y se entregó por nosotros. Amén. Exactamente. Eso era lo que pasaba en la iglesia de los Corintios. Estaban siguiendo a los hombres. En 1 Corintios capítulo 3, versículo 4 al 6 dice, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo has dado Dios. Por tanto, nosotros como siervos del Señor, lo único que somos instrumentos de Dios para el Señor usarlo como Él quiere. Él pone la palabra y nosotros la regamos, la sembramos, pero el crecimiento se encarga de darlo el Señor. Que crezca en nuestro corazón. Y nosotros, por supuesto, crecemos y avanzamos en el Señor y Salvador Jesucristo. La iglesia de los Corintios tenían todos los dones a tal punto que el apóstol Pablo llegó a decir, no le falta ningún don. Qué bonito, tenían todos los dones. Los dones son herramientas que el Señor nos da para servirle. La iglesia tenía todos los dones, pero a esos dones hay que darle buen uso. Hay que darle buen uso. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito el cual hemos sido llamados. Tiene que cumplirse en nuestra vida. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 7, dice, de tal manera que nada os falta en ningún don, esperando la manifestación de nuestro Señor Jesucristo. No le faltaba ningún don, lo tenían todo lo tenían. Pero ¿sabe qué? Eran inmaduros. Se comportaban como niños espiritual. En 1 Corintios capítulo 1, versículo 10 al 13 dice, os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa
y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por lo de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros? ¿O fuiste bautizado en el nombre de Pablo? Es decir, la iglesia estaba dividida, hermano. Uno decía, yo soy de fulano. Otro decía, yo soy de otro. Otro decía, yo soy de Cristo. Y Pablo tuvo que hacer hincapié en esto. Hermanos, ¿quién fue el que murió por nosotros? Fue Cristo. ¿Acaso está el cuerpo de Cristo dividido? No. El cuerpo de Cristo, ¿quién es? La iglesia, hermanos. Somos tú y yo, porque Cristo mora dentro de nosotros. Por tanto, nosotros tenemos que permanecer en unidad como quiere el Señor. Hablar una misma cosa significa estar unidos, ir en una misma dirección, en un mismo objetivo. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo, antes de irse al cielo, antes de ir al Padre, hizo una oración por su pueblo. Hizo una oración por su discípulo. Pero no solo lo hizo por ellos, sino que lo hizo también por cada uno de nosotros. En Juan capítulo 17, versículo 21, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Esta oración la hizo Jesús. ¿Para qué? Para que el pueblo, para que la iglesia de Cristo sea una, que haya una unidad. Y para que realmente el mundo pueda ver que el Padre había enviado al Hijo, había enviado a Cristo. Y entonces, si lo creen, entonces recibirán a Cristo en su corazón. ¿Qué es el objetivo? De que la persona conozcan a Cristo como su Salvador, reciban a Cristo como el Salvador de su vida, como el dueño de su vida, y el Señor Jesucristo more en su vida y sea el que gobierne y el que guíe su vida en todo tiempo. Hebreos capítulo 5, versículo 12 al 13 dice, porque debiendo ser ya maestro, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. El escritor a los hebreos le dice que ellos, por el tiempo que ellos llevaban en el Señor, ya ellos deberían de ser maestros para enseñar a otra persona. En cambio, hubo que volverle a enseñar la misma cosa, lo mismo rudimento, aquellos que deberían de ser maestros. ¿Por qué? Porque no avanzaron, se quedaron estancados. Y realmente nosotros tenemos que avanzar como siervo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y como hijo de Dios. El Señor espera que cada uno de nosotros crezcamos en Él. Ahora mi pregunta es, ¿cómo puedo yo crecer en el Señor? ¿Cómo puedo yo avanzar en el Señor? Pues es muy sencillo, hermano. Puedo avanzar en el Señor aplicando su palabra a mi vida. Lo que yo aprendo, lo que yo recibo del Señor, lo aplico a mi vida, entonces ya yo no voy a ser el mismo, ya yo voy a ser otra persona. Por ejemplo, si el Señor me dice a mí, no mienta, no debo mentir, ¿qué debo hacer yo?
como hijo de Dios, no mentir. Entonces, estoy creciendo y estoy avanzando si no miento, hermanos. Por tanto, debemos de aplicar la palabra del Señor en nuestra vida, cada día, todos los días de nuestra vida. Y se van a ver los frutos, se va a ver el crecimiento espiritual en nuestra vida. En otra palabra, obedeciendo a su palabra, haciendo lo que el Señor nos dice que hagamos, tenemos que menguar para que Él crezca en nosotros. ¿Y cómo debo menguar? Morir a mí mismo, morir a mis pasiones, morir a mi deseo, menguar para que Cristo gobierne en mi vida y Él sea el dueño de mi vida. Juan capítulo 3, versículo 30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Es necesario, y es que Cristo tiene que crecer en nosotros, pero nosotros tenemos que morir a nosotros mismos. Y cuando nosotros morimos a nosotros mismos, entonces Él crece en cada uno de nosotros. Termino con esto. Le voy a pedir a ver si me puede acompañar a nuestro hermano con el piano. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 dice, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Gloria sea el nombre del Señor. Esta palabra realmente es para cada uno de nosotros. Nosotros tenemos que crecer todos los días de nuestra vida en el Señor. Tenemos que crecer en amor, en misericordia, en fe, en templanza, en firmeza. Tenemos que crecer cada día en el Señor, porque el Señor espera de cada uno de nosotros esto, perdón. Gloria al nombre del Señor. El Señor espera ese crecimiento de cada uno de nosotros. Que nosotros realmente apliquemos su palabra a nuestra vida y ya no seamos la misma persona, sino que seamos diferentes y nos parezcamos cada día más a Cristo Jesús. Hasta llegar a esa estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Y realmente nosotros vamos a esa dirección. Pero a ese varón perfecto llegaremos un día. Llegaremos y partiremos con el Señor. Y realmente estaremos con Él eternamente. Quiero que cierren sus ojos, iglesia. Cierren sus ojos. Y quiero orar por cada uno de los que están aquí presentes. Señor, gracias por tu palabra, Dios.
Gracias porque ellas son las que alimentan nuestra vida, las que alimentan, Señor, nuestro espíritu. Pero ayúdanos, Señor, cada día a crecer, a avanzar, a desarrollarnos, Señor, de la misma manera que tú quieres que nosotros avancemos en ti, Señor. Que no seamos perezosos, Señor. Que no seamos tardos, Señor, para oír. Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Señor Jesús, a vivir esa vida que tú quieres que nosotros vivamos. Echando a un lado toda indiferencia. Echando a un lado, Señor, toda enemistad. O si hay pleito. O si hay falta de perdón, Señor. Que tú, Señor, arranque de raíz todo aquello que nos impide avanzar en ti. Que nos detiene en el camino, Señor. Porque te deseamos cada día más en nuestras vidas. Oro para que tu palabra, Dios, quede inculcada en nuestros corazones, Señor. Que vivamos, Señor, tu palabra. Que vivamos para agradarte a ti y no a nosotros mismos. Señor, que esa unidad que hay en ti, el Padre, esa misma unidad que esté en cada uno de nosotros, Señor. Que no haya, Señor, indiferencia ni rotura, Señor. Padre Celestial, bendigo a tu iglesia. Bendice a tu iglesia, Señor. Protégela, Señor. Y ayúdanos, Señor, a pasar de leche, Señor, que es para los recién nacidos, a comida sólida, Señor, a la vianda, Padre. Ayúdanos, Señor. Espíritu Santo, obra en cada vida, obra en cada corazón, obra en cada persona que está aquí presente. Gracias, Señor. Bendigo a tu pueblo. Bendícele para gloria tuya en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a pedir al pastor Roberto que pase aquí. Gloria a Dios. Y él haga el llamado. Gloria a Dios. Para adorar. Cantar. Sí. Descubre Caminando en Amor y Verdad del pastor Alberto Ares. 50 lecciones prácticas para tu vida diaria, basada en las cartas del apóstol Juan. Aprende a caminar en luz y enfrentar el pecado y fortalecer tu fe con un lenguaje cercano y real. Consíguelo hoy mismo en Amazon.